Bueno, varios conceptos que daba a conocer el presidente de la Nación. Lo de caminar, uno lo recuerda de, por ejemplo, personas como Lita de Lázari, que sostenía que caminar era, sin ninguna duda, un ejercicio. Claro está que cuando hay inflación, lo que termina pasando es que se pierde la relación de precios, ¿no? Uno no sabe cuánto valen las cosas y, en definitiva, por más que uno camine, en rigor muchas veces es un ejercicio inútil. Por otro lado, la responsabilidad, lo decía el propio presidente de la Nación hace apenas algunos meses nada más, de la inflación es del propio gobierno. No es ni suya ni mía, sino de quienes proponen las políticas económicas. Y yo quiero hacer un foco muy fuerte en esto. Lo que ha sido el incremento de lo que son las tarifas de servicios públicos es hoy un eje, un núcleo duro que lo que propone es un incremento del sistema de precios en la Argentina que no se va a ubicar lamentablemente por debajo del 25% y que va muy probablemente a romper el techo del 30%. En la Argentina la inflación va a ser superior al 30% y por primera vez un funcionario, en este caso el presidente de la Nación, lo ha señalado, razón por la cual también le decía, bueno, resulta muy contradictorio que mientras estas declaraciones tienen lugar en la agenda periodística, por otro lado estemos viendo una pulseada entre los propios docentes y los gobiernos provinciales para tratar de subir lo que es la negociación paritaria por encima del 15%. Esto es lo que yo encuentro totalmente contradictorio. Lo tenemos en nuestros estudios ya a Claudio Boada, él es director de Unión de Usuarios y Consumidores aquí en la República Argentina, para hablar obviamente de aumento. ¿Cómo le va, Boada? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bueno, muchísimas gracias por venir a nuestro programa. No, gracias por la invitación. Hay muchos aumentos que han sido anunciados, lamentablemente. Dábamos cuenta en el día de ayer de lo que es el aumento de transporte. Ahora vamos a estar repasando, si le parece, en principio, cuáles son los aumentos que se vienen en los próximos días. Bien. Sobre todo porque yo no sé si tiene sentido sacar cuentas. ¿Por qué? Porque permanentemente tenemos prácticamente todos los rubros con incrementos. Pero fíjese, lo comparto con usted también, los aumentos que se vienen en el mes de agosto. La luz, entre un 25 y un 30%. El gas, entre un 25 y un 30% también. Pasamos al rubro de transportes, los colectivos, el boleto mínimo pasa de 10 a 11 pesos, pero después hay todo un sistema de incrementos que lo va a llevar a los 13 pesos. Los trenes también van a aumentar 75 centavos por mes, pero también allí... por pasaje. Claro, exactamente, por mes por pasaje, y va a ser un aumento que se va a ir incrementando en los próximos 3 meses. Las prepagas con una autorización para subir lo que es la cuota un 7,5%, los combustibles, los básicos un 4%, los premium hasta un 8%. Bueno, después hay otros anuncios que de aumentos que han sido dados a conocer. El pasaporte pasa de 950 pesos a 1.500 y el DNI de 100 pesos a 300. Esto que ha generado mucha polémica porque hay quienes se preguntan, bueno, ¿por qué el DNI hay que abonarlo en la República Argentina, ¿no? Claro. Se supone que en principio uno podría pensar que es un derecho que todo el mundo tiene a tener un registro, en este caso un documento único. Bueno, esos son los incrementos que ustedes estaban viendo, los vamos a ir repasando a lo largo del programa. La primera pregunta que quiero hacerle tiene que ver con lo que es el ejercicio de los derechos de los consumidores, ¿no? Y puntualmente con los servicios públicos. A veces da la sensación de que uno recibe una factura y es inapelable, es decir, uno recibe una factura donde se registra un incremento del 100%, del 200%, del 300% en lo que es la tarifa, y uno no puede hacer absolutamente nada. Digo, ¿cuáles son, de alguna manera, las experiencias que usted ha podido registrar, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de la luz y del gas? Sí, nosotros tenemos acá 3 temas a resolver, de los cuales están resueltos uno solo de ellos y parcialmente. Cuando nosotros hablamos de tarifas de servicios públicos, tenemos que pensar que primero necesitamos la audiencia pública previa, eso ya fue resuelto por la Corte, que tiene que haber audiencia pública, tiene que ser previa al aumento. Después la Corte da un estándar de cómo deben ser estas audiencias y dice que deben ser deliberativas y no informativas. Y tenemos que las audiencias públicas que cita o que llama el macrismo son audiencias públicas informativas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos enteramos el contenido de la audiencia pública y el aumento que va a haber en la audiencia. En la propia audiencia. Es decir, que no se discute en la audiencia. Y no tenemos tiempo para elaborar, claro, para reflexionar, para... Sí. Directamente le comunican cuál va a ser el aumento. Claro, tal es así que un par de colegas de otra asociación, en un momento así, en una forma jocosa, charlando entre nosotros, pero con mucho criterio, dijo, esta es una conferencia de prensa
donde en vez de ir periodistas vamos a asociaciones de consumidores. Claramente es eso, vamos a enterarnos. Nosotros toda esa información la tendríamos que tener muchos días antes para elaborarla, para trabajarla, para que nosotros podamos hacer propuestas válidas en cuanto a eso. Y el tercer punto es que esta sucesión de audiencia pública deliberativa nos tiene que llevar a una tarifa justa y razonable. Y no está establecido, la justicia no estableció todavía qué es una tarifa justa y razonable. Parece un tema muy abstracto, pero es lo que vemos todos los días. Bueno, en algún momento la Corte Suprema, con algunos fallos, dio a entender que esta tarifa justa y razonable, bueno, era de aplicación, es decir, que uno podía de alguna manera convocar esto cuando dijera, miren, el monto que estoy pagando es excesivo. Exactamente, pero sí, por digamos, supuesto. No existe en este caso, usted pero dice... no existe un criterio, por ejemplo, cuando se discutió la ley de emergencia que salió aprobada y que el presidente Macri vetó, ahí en el Congreso lo que se discutió era razonabilidad de tarifas y uno de los parámetros era que no podían aumentar más que el nivel de sueldos. El coeficiente de variación salarial, por ejemplo, el que mide el INDEC. Exactamente. Entonces, ahí tenemos una pincelada de lo que vendría a ser una tarifa justa y razonable. La Cámara Federal de Córdoba, en un amparo de las tantas presentaciones que hubo, dice: cuando una tarifa expulsa al usuario del sistema, no es una tarifa justa y razonable. Claro, para ese hogar no es una tarifa justa y razonable. Exactamente, porque partimos de la creencia clara de que estamos hablando de la energía, no de una mercancía, sino un derecho humano básico. Y esa es la gran disputa. Si es un derecho humano, el derecho a la energía, a la comunicación, o si es una mercancía. Si es una mercancía, el que tiene te la vende al precio que quiere y el que no tiene plata no la puede usar. Bueno, a ver, dos cuestiones con respecto a eso. Por un lado, el gobierno lo que dice es existe la tarifa social. Sí. Y por otro lado, a mí me cuesta creer que hoy una familia pueda vivir sin acceso a la energía, o sin acceso al agua, o sin acceso al gas, eventualmente, digamos. Por eso nosotros consideramos, desde la mayoría de las asociaciones, nosotros personalmente consideramos que estamos hablando de derechos humanos básicos y no de mercancías. Eso es clarísimo para nosotros y como tal, la tarifa tiene que estar en relación a los ingresos económicos de la persona, no a lo que supuestamente vale el producto, ¿no? Lo de la tarifa social sí, es un ámbito de cobertura, pero para un sector restringido, porque nosotros tenemos que... La teoría es que o tenés tarifa social o pagás la tarifa plena. Y la sociedad no está formada hacia dos puntas, sino que hay una secuencia de personas con distintos ingresos económicos y tal vez alguien necesitaría, como había en su momento subsidios, un 30%, un 20%, otros pueden pagar la tarifa plena y la tarifa social para aquellos sectores mucho más vulnerables. Pero digamos que la tarifa social no la aplican automáticamente, es difícil conseguirla, hablemos en luz y gas, es difícil conseguirla, y justamente ahora, en agosto, empieza con respecto al gas una reconsideración de cómo aplican la tarifa social. Y en vez de ser una cobertura del 100%, hay ciertos cupos que hasta ciertos valores te cubren el 100%, pasando de ese valor te cubren el 75% y después no te cubren nada. Es decir, que cambia lo que es la mecánica o la dinámica en la cual se va a aplicar la tarifa social a partir de agosto. Exactamente, y eso incide negativamente en los usuarios. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos algunas estimaciones y vemos que ahora la tarifa social va a cubrir el 50% del valor de lo que cubría antes. Quiere decir que no solo aumentan los servicios públicos, sino aquellos sectores de cobertura con tarifa social le cobran más caro. A ver, haciendo cuentas en el aire, yo le diría, si se junta lo que es este ítem que usted dice que se puede llegar a reducir la cobertura de la tarifa social por un lado, y además tenemos en cuenta que el gobierno anunció nuevos incrementos, una persona podría terminar pagando el doble a pesar de que tenga tarifa social, digamos, es decir, porque lo va a cubrir menos por un lado y por otro lado va a haber un incremento. La tarifa social también tiene una referencia económica. Sí. Uno supone. Exactamente. Ahora, si nosotros sumamos esos dos factores,
aquellos con menos ingresos, aquellos que tenían la tarifa social, van a sentir porcentualmente un incremento mayor que aquellos que no tenían la tarifa social. Ahora, ¿cómo se defienden las familias en la Argentina si considera a alguien que le ha llegado una boleta que excede lo que es la posibilidad de pagarla? Digo, algo que pasa lamentablemente en muchos hogares en la Argentina. Digo, ¿cuáles son las formas en las cuales, primero, cuáles son, de alguna manera, las tareas que hay que hacer en casa para ver si efectivamente esa facturación está bien hecha? Porque hay muchas denuncias de facturas que llegan con estimaciones que no aplican a lo que es el consumo verdadero, y después preguntarle, bueno, una vez que uno supone que lo que se midió, lo que se facturó es así, que está bien, pero bueno, uno no puede pagarlo, ¿cuáles son las instancias que tiene? Bueno, en principio aclaremos algo. Hay un fallo vigente de un fallo de una acción judicial llevada adelante por Consumidores Argentinos, que es otra asociación de consumidores, en Dolores, donde está prohibido cortar el gas por falta de pago. ¿Eso aplica solamente a Dolores? No, aplica a todo el país. A todo el país. Y no se está respetando, porque nosotros hemos tenido denuncias en Capital Federal, concretamente, haciendo cortes de gas. Es más, la documentación que a mí me acercaron es una documentación sin fecha, hecha por una tercerizada de la empresa distribuidora de Buenos Aires, para, digamos, hacer cortes. Eso en este momento están prohibidos los cortes, la cautelar está vigente. O sea, a toda persona que le cortaron el gas, lo que hay que decir es que ese corte está o va en contra de lo que es un fallo judicial que está vigente. Exactamente, exactamente. Hay un argumento que dicen que la cautelar duraba 90 días, eso no es así. Porque el procedimiento fue primero dictar una precautelar, que esa sí duraba 90 días, pero durante el trámite de la precautelar dictaron una cautelar que no tiene plazo. Quiere decir que ese fallo, esa cautelar está plenamente vigente, y la empresa distribuidora tendría que demostrar que la persona tiene posibilidades de pagar. Es como invertir la carga de la prueba. En vez de probar el usuario que no puede pagar, la empresa tiene que hacer una información sumaria y demostrar que vos sí podés pagar. Quiere decir que los cortes del gas están siendo mal hechos, ilegalmente hechos. Uno puede reclamar, es decir, ahí directamente a una instancia judicial, lo que diría sí, es... se pueden poner en le contacto. Tiene que decir a la empresa, señores, tienen que cumplir con este fallo. Totalmente. La empresa, cuando vos vas, le dicen no, porque el fallo no está homologado, porque el fallo esto, porque el fallo el otro, te dan vuelta y te cobran la reconexión y te cobran la factura que vos adeudabas, ¿no? Claramente, y la gente saca por ahí las facturas en cuotas, se pone de una forma, paga lo que no tendría que pagar. Cualquier asociación, nosotros mismos en las redes nos pueden ubicar fácilmente. La Unión tenemos filiales en varios lugares del país, y en Facebook o en Twitter @launionUIC. Bueno, ahí se ponen en contacto y eso tenemos página web, claramente se puede ayudar a la gente. ¿Eso aplica para el gas? Para el gas. ¿Cuáles son los problemas que se registran, por ejemplo, en el servicio de energía eléctrica? Energía eléctrica es más complejo el tema, porque no tenemos ningún fallo como este. Sí vemos que en el conurbano, no en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí en el conurbano, por digamos, el tipo de construcción, las construcciones son menos herméticas, hay mayores consumos de electricidad, porque hay casas que son electrointensivas, o sea, vos no tenés gas, vos no tenés agua y cloaca, necesitas la bomba, usas toda electricidad, y se le generan facturaciones muy altas, y la gente entra en un proceso de resignación, no sabe qué hacer, se le va acumulando una factura a la otra. En el caso de Edenor, está proponiendo poner medidores prepagos, que esto significa que vos te ponen un medidor que vos lo tenés que cargar como cargas un teléfono celular. Y nosotros pensamos que esto, a pesar de que por ahí es un alivio para la persona que tiene una deuda y sabe que no le van a cortar, es violatorio de los derechos, es violatorio de considerar a la energía como un derecho humano fundamental, porque si vos no tenés los 50 pesos en el bolsillo, no podés ir a comprar la tarjeta a la estación de servicio, y el tema de que a vos el gas te den un plazo para pagarlo y tengas posibilidad de pagarlos más adelante,
genera una continuidad en el servicio que es necesario, ¿no? A ver, vamos a reiterar esto. Es decir, lo que propone la empresa, una empresa como Edenor, eventualmente, o lo que está proponiendo en este caso, no es un ajuste hacia abajo de las tarifas, ni es un pago en cuotas, sino que uno instale un medidor prepago, es decir, que uno pague primero el componente. Vos pagas el consumo. Vamos a ver, yo deposito 1.000 pesos. Sí. Y te van descontando. Entonces yo puedo consumir energía eléctrica hasta los 1.000 pesos. Claro. Y cuando llego al límite, me cortan la Y cuando llegas al límite, le decís a sus hijos, desenchufá la heladera porque nos quedamos sin... Bueno, pero en realidad uno supone que se corta la energía directamente. Se corta, sí, es un medidor que tiene un sistema que está conectado inalámbricamente, sí, o vaya a saber cómo técnicamente, no sé exactamente, pero que cuando llega, tiene un dispositivo que cuando llega, es como la tarjeta SUBE, vos pones la tarjeta SUBE, si tenés saldo podés pasar, si no tenés saldo Ahora, no. esto va en contra de lo que se supone que es un derecho. Para mí sí, para nosotros sí, para muchas asociaciones y muchos especialistas en derechos de usuarios y consumidores, es una violación de un derecho humano, porque no estamos hablando de que vos te vas a comprar una golosina, una galletita, o vas a ir a ver un espectáculo. Estamos hablando de la electricidad, de temas fundamentales como es preparar tus alimentos, como es tener iluminada tu casa, como es en pleno siglo XXI, no tener energía eléctrica implica necesariamente un retroceso en las condiciones de vida enorme, ¿no? Muchísimo. Por eso me refería yo cuando lo discutíamos más temprano. Es decir, hoy la energía eléctrica de alguna manera tiene que ver prácticamente con todo el funcionamiento de un hogar, digamos. Es difícil pensar que uno pueda tener una existencia y tenemos familiar. grandes sectores de las ciudades, sí, que se están haciendo electrointensivas, nosotros decimos. ¿Por qué electrointensivas? Porque los edificios nuevos, tanto en Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, grandes ciudades, Córdoba, los edificios nuevos cada vez se construyen con menos instalación eléctrica, sino solo con menos instalación de gas, sí. Y solo con instalación eléctrica. Claro. Y los edificios viejos que tienen problemas de seguridad, que por ahí tienen una pérdida, le cortan el gas, y como el edificio se tiene que adaptar a la nueva normativa, muchos terminan cambiando, manteniendo solamente la cocina a gas y poniendo termotanques eléctricos y otros dispositivos eléctricos. Entonces tenemos que hay un proceso en el cual cada vez más los edificios y las viviendas dependen exclusivamente de la electricidad, no de electricidad y gas como dependían antes. Abogada, quiero preguntarle por lo que es una denuncia que, bueno, nosotros en el día de ayer compartíamos de algunas personas que han recibido facturas, por ejemplo, en el caso del consumo de gas, que no tienen las mediciones vinculadas a lo que es el consumo verdadero, sino que la empresa lo que hace es estimar un consumo y aplica directamente lo que es la tarifa, y bueno, obviamente se termina pagando una factura que primero tiene cifras astronómicas por un lado y por otro lado ni siquiera tiene que ver con el consumo que uno ha realizado. Digo, ¿tienen casos de estos, de lo que es montos que están vinculados a lo que son consumos estimados? Sí, tenemos denuncias. Digamos que la reglamentación les permite a las empresas... Mire, le muestro en pantalla esto, y también lo compartimos con quien nos está mirando. 617 pesos pagaba esta persona el 27 de mayo del 2016. Esto es una factura de gas. Una factura de gas. Esta misma persona, con el mismo domicilio y los mismos consumos, pagaba 829 pesos en el 2017. Había pasado un año... hay un incremento, allí está desdoblado el aumento. Sí, porque se pasó a pagar de una factura bimestral a 2 mensuales, ¿no? Ahora no se asuste, mire la cifra que le voy a mostrar. 13.579 pesos. Es este mismo domicilio en el año 2018. 2016, 2017, en este caso el 2018, y un salto realmente enorme. A partir de lo que era un estimado de consumos que uno podía pensar, bueno, a ver, si uno no ha hecho, digamos, un salto en el consumo tan relevante, no se explica cómo se termina pagando un monto tan importante. Sí, ahí debe haber algún error en el cómputo de los metros cúbicos consumidos. Sí.
porque si no, no tiene lógica la secuencia. Si vos me decís una factura del año pasado 800, yo aceptaría que ahora fuera el doble. 1.600, 1.700 pesos aproximadamente. Habría que ver bien las fechas, pero sí, no a 13.000 pesos, creo. ¿Y que qué es. Pasa con los estimados en el consumo? Bueno, según lo que pasaba esa factura, abajo decía estimados y decía 00, o sea, como que no tuviera estimados. Todas las... ¿Ves ahí abajo? Dice cantidad de estimados del año. En el año no había tenido estimaciones. Entonces quiere decir que ese es un error en el registro, en la lectura del la lectura de los datos. De los datos. Las empresas tienen la facultad de tener cierta cantidad de estimaciones que son mínimas y son para problemas extraordinarios, no como criterio regular de medición. No es un criterio de medición, perdón, es un criterio de no tuve una medición. La empresa puede tener algún caso, creo que es un caso por año. Un caso por año por usuario de una estimación en la medición del gas, por ejemplo. Exactamente. Es decir, de 12 mediciones, 11 me las tienen que hacer sí o sí y una me la pueden estimar. En realidad serían 6 mediciones porque, claro, vos fíjate que ahora te cobran mensualmente, pero la medición es cada 2 meses y te lo dividen por 2. Pero ¿cómo está previsto esto? Las estimaciones están previstas como un método extraordinario para cuando circunstancias extraordinarias provocaron que la empresa no pudiera medir algún caso extraordinario. Ahora, esta modalidad que nosotros hemos detectado como criterio comercial para evitar gastos, porque te dicen que la zona es peligrosa, porque dicen que nunca encuentran al portero, por ejemplo, en lugares donde tienen que acceder adentro. Todo el edificio estimado durante un año seguido. Esas son irregularidades que son inaceptables. O sea que hay que prestar atención a lo que es la factura y puntualmente a la cantidad de estimaciones que se están haciendo. Vos fijate que en la factura, en donde dice las mediciones de acuerdo a cada empresa, en distinto lugar, tiene una R o una E. Y ahí vos te das cuenta si la medición es real o es estimada. Ahora vamos a estar repasando la factura. Sí, lo interesante sería que la persona saque una foto de su medidor. No que la persona reemplace la medición. La medición la tiene que hacer la empresa. Pero la persona puede, cuando hay este tipo de reclamos, sacar una fotito del medidor y hacer el reclamo en base a esa foto. Lo vamos a sumar, Boada, a Mariano Lobelis, que está en comunicación telefónica. Mariano Lobelis es integrante del CEPIS, y el CEPIS es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Lobeli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí Julián Guarino, también está conmigo Claudio Boada. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián. Bueno, a ver, estábamos hablando de los incrementos y hacíamos un foco muy fuerte en lo que son los servicios públicos y puntualmente en lo que es la luz, la energía eléctrica y también el gas, ¿no? Que ha sumado y ha acumulado muchas denuncias de usuarios que tienen cifras astronómicas llegándoles en este momento, y además un gobierno nacional que ha anunciado en las últimas horas que se vienen incrementos del orden del 25 o del 30% en los próximos meses. Sí, lamentablemente esto es la ejemplificación práctica del famoso sendero de precios que inauguró el ex ministro Aranguren allá por el año 2016. Nosotros ya en las audiencias públicas de hace 2 años planteamos que esto iba a llevar al drama de muchísimas familias argentinas que iban a tener que optar entre comer o calefaccionar su hogar. Y es el drama que lamentablemente hoy se está haciendo cotidiano. Encima, digamos, no es para ser por demás alarmista, pero tengamos en cuenta que todavía, de acuerdo al cronograma oficial, que esto además se ve robustecido por los acuerdos internacionales que ha firmado el último mes en la República Argentina, todavía nos están faltando 3 aumentos más del gas. Uno en octubre, otro en abril del año que viene y el último en el mes de octubre de 2019. Por lo tanto, todavía nos queda una suba en dólares y por demás importante en el valor del gas, que eso por supuesto que trae arrastrado los aumentos en el transporte y en la distribución, es decir, los otros 2 segmentos de la boleta que pagamos,
sino también los efectos de la devaluación. Piensen que las boletas que están mostrando ustedes ahora del gas, estamos pagando esas cifras, pero con un dólar a 19. Y hoy el dólar está a 9 pesos más. Entonces, esa actualización, si el gobierno no cambia de política, necesariamente en octubre se va a tener que actualizar, además por la propia devaluación. Bueno, yo quiero traer a la mesa de trabajo lo que han sido las declaraciones del presidente de la Nación esta misma mañana, que menciona la devaluación como un factor, en abstracto uno podría decir, como que el gobierno no ha tomado en principio responsabilidad de eso, como que de alguna manera la consecuencia de algo que el gobierno intuye es un factor externo, termina generando la devaluación en la Argentina, y por otro lado analizando lo que es la inflación, pero tampoco, ¿no? Relacionándolo con lo que son las políticas que ha llevado el gobierno adelante. Quiero preguntarle, y quiero, si puede reiterarme, es decir, usted lo que dice es, ¿se esperan nuevos incrementos en el gas, por lo menos en lo que tiene que ver con la tarifa en dólares? Y lo que hay que también mensurar acá es que el dólar, tal y como hoy está calculado en las tarifas de gas, es un dólar de 19 pesos y no de 28, como está cotizando en este momento. Exactamente. El dólar con el cual se hizo la actualización en el mes de abril, que además nosotros le impugnamos judicialmente, porque al igual que lo que está haciendo Iguacel con la luz, ahora que está adelantando un mes el cobro del tarifazo, Aranguren hizo lo propio con el gas, que debía haber aumentado en mayo y que lo antedató al mes de abril. La norma vigente establece que debe tomarse el valor del dólar del Banco Nación 15 días antes a la puesta en vigencia del nuevo cuadro tarifario. ¿Eso qué significa? Que las tarifas que estamos pagando están tomadas al valor del dólar del 15 de marzo de este año. Por lo tanto, cuando se actualice en octubre, se va a tener que actualizar con el valor del dólar que esté fijado al 15 de septiembre. Entonces, con esto nosotros hemos denunciado desde hace 2 años, junto con, ahí veo que está en la mesa el doctor Boada, que también ha participado en todas las audiencias públicas durante estos 2 años, que los aumentos no solamente son por el aumento en sí del servicio, sino también producto de la propia devaluación. Julián, pensá cuánto, vos sos economista, cuánto estaba el dólar en septiembre de 2016 cuando se dio la primera audiencia pública, y pensá cuánto va a estar el dólar en septiembre de 2018 cuando sea la próxima actualización del gas. Esto lamentablemente va a llevar a que muchas más familias dejen de pagar el gas y empobrezcan su nivel de vida a situaciones que realmente rayan la indigencia social, ¿no? Bueno, a ver, clarísimo el concepto, me parece que traemos un elemento también para analizarlo. Quiero preguntarle al doctor Boada, bueno, a ver, con lo que son los incrementos que ha anunciado el gobierno, más este elemento que hasta ahora, en principio, el gobierno no lo había dado a conocer, pero que obviamente está y gravita en una forma muy fuerte, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en materia de servicios públicos, no? Sí, aprovecho a saludar a Mariano primero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, hola, ¿qué tal? Bien, es tal cual como lo dijo Mariano, es un tema que nosotros hemos formulado en las audiencias públicas, el CEPIS, nosotros, Consumidores Argentinos, un montón de asociaciones, Consumidores Libres, sobre el gran problema de la dolarización de la tarifa. Acá lo que se ha dolarizado es el gas en boca de pozo, pero por la dinámica que tiene de la tarifa, se transmite a toda la boleta de gas, digamos. La electricidad se produce fundamentalmente sobre la matriz del gas, se transmite a la electricidad, y el agua, uno de los insumos principales es la electricidad. Quiere decir que dolarizando el gas en boca de pozo, dolarizaron todas las tarifas de servicios públicos. Y lo que él dice, nosotros ahora vamos 2 o 3 cosas que se acumulan: la inflación, más el sendero que ya teníamos de aumento del valor del gas, más ahora la devaluación. Y con esta fuerte devaluación que tuvimos, bien dijo Mariano, con esta fuerte devaluación, esto va a tener una incidencia muy fuerte en el aumento de la tarifa que se viene ahora para octubre. Algunos dicen, con un cálculo a la mínima,
que va a ser por lo menos un 40% o 45% el aumento. Nosotros realmente no sabemos porque parecería que fuera bastante más si vos solamente calculás la devaluación de marzo a septiembre, de marzo a octubre, ahí tenés más del 40%. A ver, a ver si entiendo bien. El gobierno, en la figura del ministro Iguacel, hace algunos días, en forma no oficial, extraoficial, lo que dijo en un programa de televisión es, bueno, los incrementos van a rondar el 25% al 30%. Sí. Ahora, cuando uno analiza los componentes, según sostiene Lovelli y también usted, uno podría pensar que los incrementos van a estar por encima del 50%. Y parecería que sí, ¿por qué no? Uh-huh. Yo no creo. Sí. También Iguacel dijo en su momento, dijo que se iba a disminuir, que se iba, en vez de los aumentos que estaban previstos hasta el 2019, lo iban a estirar hasta el 2021. En la práctica vemos que eso no está sucediendo, que se viene todo junto. Sí, efectivamente, el ministro ha dicho lo que vos estás diciendo, pero lo que nosotros tenemos hoy es una resolución del Ministerio de Energía que está vigente, todos puntualmente, la 212 del 2016 y la 74 del 2017, que no han sido derogadas. Y lamentablemente esto además está ratificado con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, que pide una mayor reducción en el déficit fiscal, y el gobierno encuentra la solución al déficit fiscal en eliminar los subsidios a los servicios públicos. Por lo tanto, entendemos que es una ratificación de esa política. Algo que nosotros hemos dicho hace unos días atrás, que el problema no es del ministro, el problema no es de ANURE, el problema es la política que lleva a cabo el gobierno, y que lamentablemente cuando nos consultan, nosotros planteamos que no es una retórica decir que digamos que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional es perjudicial para la sociedad, perjudicial puntualmente, por ejemplo, este tema. El gobierno está encorsetado para salirse de ese sendero de precios. Por eso es que, lamentablemente, en octubre va a volver a aumentar en dólares. Estaba repasando acá los números, de acuerdo a la resolución 212, el famoso gas de boca de pozo, que muy bien decía Claudio, que influye no solo en el gas, sino también en la energía eléctrica, porque el 65% de la generación de la energía se hace en las centrales térmicas, es decir, quemando gas. El precio de boca de pozo que hoy estamos pagando a 4.70 se va a ir en dólares por millón de BTU, que es la unidad técnica, pasa a 5.20. Estamos hablando de 50 centavos de dólar. Eso que parece, digamos, tan lejano, lo que significa es un aumento en dólares de lo que nosotros vayamos a pagar, por ejemplo, en el bimestre noviembre-diciembre de este año. Y a eso hay que sumarle la devaluación de la moneda, porque se va a tomar a $1, supongamos hoy, a 28 pesos. Entonces, por eso lamentablemente no vemos una señal en el corto y en el mediano plazo que sea alentadora para los usuarios de los servicios públicos. Ahora, Lovelli, sí, le pregunto por la judicialización de lo que son algunas acciones y algunos, uno podría decir algunos frenos en todo caso a lo que fue el avance tarifario, tanto en lo que es el servicio de luz como también de gas. Digo, ¿en qué instancia está eso? ¿Qué es lo que hoy protege desde el lado de la justicia al usuario que recibe una factura y que en algún caso le parece que no va a llegar a poder pagarla, sobre todo con los anuncios que ha hecho el gobierno? Bien, hay que decirle con toda claridad a la gente que está viendo el programa, es que hoy en la Argentina están suspendidos los cortes de suministro de gas en todo el país. La Asociación Amiga Consumidores Argentinos logró una medida cautelar que se encuentra vigente en estos momentos en la Justicia Federal de Dolores y que tiene alcance para todo el país, el cual se suspenden los cortes por falta de servicio. Y si la empresa distribuidora, la que fuere, tiene instrucciones de ir a cortar el mismo, debe primero informar al usuario. El usuario puede acreditar que está en situación de vulnerabilidad, que es decir, que no puede pagar la boleta, y entonces, acreditándolo eso en la sede de la distribuidora, no le van a cortar el gas. Si así lo hiciere, la distribuidora, la que fuere, va a estar incumpliendo una medida judicial. Incumplir una medida judicial es un delito.
Por lo tanto, hay que hacerle saber esto, en estos términos, a la gente que hoy está con un drama, que no puede pagar la boleta de gas, y que hoy está protegido. Tampoco he difundido el fallo, pero hoy está protegido por la justicia. A ver, la empresa en ese caso puede ofrecerle a la persona, al cliente, la posibilidad de desdoblar los pagos a futuro, porque uno supone que si bien la empresa no puede cortar el servicio, va a seguir acumulando lo que es una deuda a partir de lo que son las tarifas que se están aplicando. Sí, exactamente. En ese caso, digamos, se convocará al usuario y verán la forma en la cual el usuario pueda pagar algo. O sea, las empresas están habilitadas para hacerlo. Las empresas... Exacto, lo que no pueden exportar. Claro, pero pueden proponerle a uno, o uno puede proponerle a la empresa una forma de pago distinta a la que de alguna manera llega en lo que es la factura. En principio está autorizado para hacer eso, por eso volvemos al criterio inicial. El juez Ramos Padilla, el juez de Dolores, en su fallo, lo que dice es que debe aplicarse lo que técnicamente se llama una información sumaria, es decir, puede el usuario acreditar que no está en condiciones de pagar esa boleta y eventualmente ofrecer algún tipo de alternativa, y la empresa, ante esa situación, no debe cortar el gas ni retirar un medidor. Si así lo hiciere, y mucho más si lo hace sin haber ofrecido esta posibilidad al usuario, según nuestro entender, es pasible de una denuncia penal por desobediencia. Doctor Boero. Sí, un poquito antes de la comunicación con Mariano charlábamos este mismo tema de la cautelar, coincido totalmente. Es más, nosotros lo que decimos, Mariano, así para hacerlo un poco práctico, decimos que se invirtió la carga de la prueba en el sentido de que la empresa tiene que probar que vos tenés recursos para pagar. Esto que decís vos de que la persona inste a generar la información sumaria también es una postura interesante, que aquel que no puede pagar vaya y presente una nota, que se la reciban donde diga no pueda pagar, que esté advertida la empresa, pero claramente coincido con lo que él dice, no se le puede cortar, bueno, lo habíamos dicho al principio, y un pago parcial depende de la aceptación del acreedor, ¿no? Acá la empresa podrá aceptar pagos parciales o no, supongo que yo si fuera la empresa lo aceptaría, pero bajo ningún punto de vista le puede cortar el servicio. Lovelli, ¿y qué pasa con aquellos recursos que han sido presentados para frenar lo que son los incrementos, toda vez que hemos visto en los últimos meses que el gobierno trató de aplicar una estrategia para ir empantanando, ¿no?, lo que son estos procesos judiciales? Sí, nos encontramos en pleno pantano, digamos. ¿Sí? Totalmente. Tu ejemplo, porque el gobierno ha desplegado una inusitada actividad judicial en la cual, por distintas vías, lo que están tratando de lograr es de que todas las causas judiciales tramiten en la justicia, en lo contencioso administrativo de la capital federal, que es un fuero, digamos, permeable a los deseos o a los intereses del Poder Ejecutivo. Hoy se encuentra en plena discusión quiénes van a ser los jueces que van a continuar interviniendo en estas acciones. En el caso nuestro, en la acción en La Plata por el adelantamiento del cobro del gas, en caso de consumidores argentinos en Dolores, y el caso del municipio de Alem, en nuestra asociación civil y otras más en la Justicia Federal de Junín, que hoy por hoy son las 3 causas judiciales que le preocupan al gobierno en el tema de servicios públicos. A eso lamentablemente le tenemos que sumar, vos recordarás, Julián, sí, que fue noticia hace un tiempito, la insólita demanda que el Estado Nacional, que el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuración del Tesoro nos inició a nuestra asociación civil, al CEPIS, para evitar que pidamos medidas cautelares contra el tarifazo. O sea, ustedes están demandados por el gobierno. Exactamente, la insólita situación que un Estado demanda a una asociación civil que peticiona por los derechos constitucionales de la gente. Digamos, a este nivel de ridículo jurídico estamos llevando, el Estado, el Gobierno Nacional, nos está llevando para tratar de frenar la discusión judicial del tarifazo. Mariano Lovelli, muchísimas gracias por el contacto con nosotros. Muy bien, adiós. Bueno, sí. Un saludo a Claudio.
Chao, Mariano, un gusto. Bueno, doctor Boada, la última consulta que quiero hacerle tiene que ver con lo que han sido los reclamos de muchísimos consumidores a partir de lo que es en principio facturas que están llegando y que en algún caso, bueno, ayer lo analizábamos y lo mencionábamos más temprano, a veces resultan totalmente, uno dice, inverosímiles para lo que es el parámetro de consumo que se viene teniendo. Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir, paso a paso, de aquella persona que recibió una factura, que en algún caso sabe que le va a venir con un incremento, pero que lo que detecta es que hay un salto que excede lo que era la expectativa? Sí, nosotros aconsejamos y en esto asesoramos y le brindamos ayuda a la gente que nos envíe la facturación. Nosotros pedimos de 2 o 3 años escaneada, mucha gente no las guarda las facturas, y hacemos un análisis de las curvas de consumo en verano y en invierno. Y por otro lado, que la persona saque foto del medidor, si tiene acceso, foto del medidor con el consumo, y presentar una impugnación de la factura. Tenemos algunos modelos que nosotros los tenemos a disposición de la gente, algunos están en nuestra página web, otros los elaboramos ante la necesidad de la persona y se los mandamos para que la persona pueda hacer su reclamo, y en ese caso la factura no se debe pagar. O se debe pagar un porcentaje de acuerdo al servicio, si estamos hablando de electricidad en las provincias, si estamos hablando de capital, un porcentaje de lo que habitualmente fue la facturación, y con eso se entra en un análisis de la factura. Hemos detectado un porcentaje de mayor de facturas con errores a que los que tradicionalmente había. Bien. Pero igualmente, muchos de los que nos presentan facturas, vemos que el monto que le llega es efecto del tarifazo, que la persona dice, no puede ser, eso consumí. Por ahí es una buena medición, pero él es el efecto de la bestialidad. Se sorprende en muchos casos. Sorprende el monto final. Lo que fue el nos salto. sorprende a todos. Claudio Boada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto.